Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Cortés González. Yo soy de Chile y estoy conectado con ustedes gracias al espacio y quiero aprovechar para agradecer a Ecotour por brindarnos este Congreso Internacional Multidisciplinario en donde podemos intercambiar saberes, experiencias, investigaciones, dudas, inquietudes y perspectivas futuras en torno a las distintas temáticas que nos interesa como investigadores. Específicamente en mi caso, respecto a la inclusión de personas con discapacidad. En este ámbito, les paso a comentar respecto a mi presentación, que tiene que ver con un concepto eh, que ya está instalado en la normativa chilena. ¿Qué es y para qué sirve el gestor o gestora de inclusión? Y es un análisis de la ley 21.275 que les invito a escuchar. Antes de eso, quería mostrarles esta imagen. ¿Qué les causa esta imagen? ¿Qué provoca esta imagen? Este es un partido de fútbol del club Colo-Colo, muy popular acá en Chile, del cual también me considero un hincha acérrimo. No obstante, encontramos esta postal que no deja de llamar la atención, digámoslo así. Es curioso, estamos hablando de inclusión para personas con discapacidad, no obstante, en esta foto están invisibles, no se ven, no sabemos siquiera si están ahí. En torno a esto, les quiero comentar, como contexto a la temática que voy a tratar, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como sabrán, este es un plan de acción a favor simplemente de las personas y por supuesto el lugar al que habitan, su planeta. Estos 17 objetivos, en el fondo, aportan a esta perspectiva y me quiero tomar de cuatro para hacer el contexto respecto a la importancia de la inclusión para las personas con discapacidad. El objetivo número cuatro, respecto a la educación de calidad, nos dice que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, incluidas las personas con discapacidad. Dejan de estar invisibles. El objetivo número 8, respecto al trabajo decente y crecimiento económico, promover este crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos, como nos dice la OIT, incluir los jóvenes e incluir las personas con discapacidad. O sea, ya tenemos dos objetivos que nos dicen, ojo, son parte de la población también. Posteriormente, el objetivo número 10 que nos habla de la reducción de las desigualdades, y acá es muy interesante porque tiene que ver con temas más sociales, reducir la desigualdad en y entre los países, promoviendo la inclusión social, económica y política de las personas independientes de su edad, sexo, discapacidad, raza u condición. Y finalmente, el objetivo número 11 que tiene que ver con el acceso, un tema tan importante para las personas con discapacidad, sobre todo las que utilizan algún elemento de apoyo para poder andar o silla de ruedas. Ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este contexto, la normativa chilena tiene tres pilares fundamentales desde mi perspectiva. El primero, la ley 22.422, promulgada el año 2010, que tiene que ver específicamente con la inclusión social para las personas con discapacidad, y un concepto muy interesante que es el limitar y ojalá erradicar los procesos de discriminación arbitraria a causa de una discapacidad. Posteriormente, tenemos la ley 21.015, que es curioso acá, que demora 7 años en promulgarse una ley que se hace hincapié, digámoslo así, desde la perspectiva laboral de las personas con discapacidad. Es decir, primero decimos que son personas, que no hay que discriminarlas, y 7 años después, en nuestro país al menos, en Chile, se define de que también tienen derecho a trabajar. Y esta ley 21.015 obliga a las instituciones, a las empresas, que tengan desde 100 trabajadores o personas que trabajen en este lugar, al menos una de ellas tiene que tener discapacidad. Es decir, la famosa ley del 1%, porque implica que de todos los trabajadores de una organización, el 1% tiene que tener algún tipo de discapacidad. Y posteriormente, 3 años después, al tener
esta perspectiva ya de inclusión mancomunada, se promulga la Ley 21.275, que específicamente aporta a la 21.015 y a la 20.422 respecto a la creación de un rol específico dentro de los equipos de desarrollo personal y o recursos humanos que tengan que ver con la inclusión laboral para las personas con discapacidad y todo lo relativo a la temática de inclusión. ¿Qué es el gestor de inclusión? Está estipulado en la Ley 21.275, como les comenté, implica un rol de gestionar procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización. Es decir, no externalizamos esto, sino que se obliga a que las empresas y las organizaciones tengan un experto en inclusión dentro de sus equipos, dentro de la organización, de acuerdo a un enfoque de derechos y la normativa vigente. ¿Cuál es su función principal? Reconocer formalmente las competencias laborales de las personas mediante su certificación, independiente de la forma en que estas personas hayan adquirido sus conocimientos, si tienen o no un título o un grado académico. De esta forma, se busca favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valoración mediante procesos de evaluación y certificación basado, digámoslo así, en estándares definidos y validados por los sectores productivos. Es decir, dentro de los equipos ahora tenemos una persona experta, una persona certificada en temáticas de inclusión. Tomo este texto de la ley. Al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con los recursos humanos o desarrollo de personas dentro de las empresas deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es decir, ya no solamente dejamos de discriminar, ya no solamente consideramos como personas, ya no solamente necesitamos un 1% de personas con discapacidad que trabajen en las empresas, sino que también dentro del staff, del equipo, debe haber un experto en inclusión laboral para personas con discapacidad. Y estos conocimientos se pueden certificar. Es decir, cualquier persona que sea parte de estos equipos puede certificarse en este rol. ¿Y cómo lo realiza? A través de un proceso de capacitación o certificación que lo dan entidades validadas por los organismos de capacitación de nuestro país, de Chile, perdón. En este caso, certificada a través de Chile Valora, que es el organismo gubernamental que justamente certifica competencias, certifica capacitación para las personas. Estas entidades que están certificadas por Chile Valora pueden dar esta capacitación, digámoslo así, este curso, en donde hay una parte práctica y una parte teórica, para poder ser gestor o gestora de inclusión. Ese es el dibujo genérico para poder ser parte. Ahora, ¿qué implica este rol? Primero, coordinar diagnóstico e inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, de acuerdo con el enfoque de derechos y normativas vigentes. Es decir, saber cuál es la situación actual de la empresa o el organismo en donde está llegando esta persona con su nuevo rol. Número dos, gestionar la implementación de un plan de inclusión laboral de personas con discapacidad según el enfoque de derecho y normativa vigente. Es decir, hay un plan de inclusión laboral, existe una perspectiva de subsistema de recursos humanos o desarrollo de personas que se hace parte y que es parte de su planificación anual o independiente como lo haga la empresa, como administre, como esté su perspectiva de administración estratégica, pero en el fondo se requiere que este plan de inclusión esté dentro de estos planes. Y finalmente, coordinar acciones de capacitación sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización, de acuerdo a los procedimientos de trabajo y normativa vigente. Es decir, necesitamos un profesional que sea capaz de realizar un diagnóstico, de gestionar un plan y que además coordine estas acciones de capacitación dentro de una organización. Este rol se debe construir, como les comenté, con un programa de capacitación en donde lo dan algunas entidades educacionales que certifican estas competencias y posteriormente el profesional pasa a ser parte de este equipo de desarrollo de personas o recursos humanos específicamente con el nombre de gestor o gestora de inclusión y que se les exige por normativa a cada una de las empresas.
Algunos comentarios respecto a esta normativa. Para llegar a esto, la organización o la entidad estatal que supo y se hizo de esta tarea fue Chile Valora, que es la entidad encargada de elaborar y diseñar perfiles de competencia y específicamente a través de mesas técnicas de trabajo de entidades educacionales y relacionadas a las temáticas de inclusión y personas con discapacidad fueron parte de este diseño. Personalmente yo fui parte de este equipo, representé a mi casa de estudio, Duoc UC, en donde pude aportar la perspectiva desde un organismo técnico de educación profesional, técnica profesional, en donde pudimos aportar esa perspectiva también en torno a este rol, a este nuevo perfil de competencias para las personas que trabajen en distintos organismos. Entonces tenemos primero un interés del Estado de certificar y no solamente realizar este proceso de certificación, sino que también velar por un buen proceso, haciendo parte a las entidades y a las personas que conocen del tema o al menos lo investigan. Otro comentario, el mundo privado se ve obligado a este cumplimiento. La normativa obliga a las empresas privadas, de carácter privado, a que cumplan con esto, no solamente con su 1% según la ley 21.015, sino que también a tener a este profesional experto dentro de sus equipos, la 21.275. Entonces, esto es una norma que se debe cumplir y que es fiscalizada además, siendo el sector público un facilitador de este proceso, a través de Chile Valora y las entidades que también lo fiscalizan, mas no estamos obligados, las organizaciones estatales, de cumplir con este rol, cumplir con esta ley más bien. No estamos obligadas, y digo estamos porque yo también pertenezco a una entidad pública y veo esto. No está estipulado, es decir, no se fiscaliza de la misma forma como se fiscaliza una empresa privada a una instancia estatal. Cuando, desde mi perspectiva, es justamente estas entidades gubernamentales donde deberíamos ser ejemplo del cumplimiento de las normativas, más no es una obligación. Y finalmente, el rol de gestor aporta la perspectiva de la inclusión de personas con discapacidad, permite expandir e instalar temáticas de manera transversal en las organizaciones y aporta a la perspectiva de derechos de dichas personas, ampliando el abanico de oportunidades laborales y no enfocarse exclusivamente en tareas y trabajos que históricamente se asocian y se destinan a este sector de la población. Son profesionales que están velando por él y asegurando el trabajo decente para las personas con discapacidad. No solamente un trabajo por cumplir una norma o trabajo de un nivel menor de especificidad, sino que es mucho más transversal. Finalmente, con este matiz, los invito a reflexionar nuevamente con esta imagen, no sin antes comentarles que aún tenemos una tarea pendiente y mucho que avanzar. Estas personas también existen y no solamente por una norma deberíamos de velar de que están ahí. Finalmente, un agradecimiento a la Fundación MDI, como les comenté, Fundación Deportivo, Movimiento Deportivo de Inclusión, que es a la que pertenezco, en donde soy su director ejecutivo y donde a través del deporte nosotros nos la jugamos por la inclusión para personas con discapacidad. DOC UC, soy parte del cuerpo docente, como docente asistente de la Escuela de Administración y Negocios de DOC, así que también agradezco el apoyo para esta instancia. Y finalmente les dejo mis redes sociales, les dejo mi Instagram y les dejo mi mail también por si tienen cualquier duda, consulta o algún comentario que realizar. Les agradezco en demasía el espacio, un abrazo y sigamos avanzando en este espacio multidisciplinario de conocimiento internacional. Muchas gracias y que estén muy bien.